Hola amigos, hoy estamos en día de fiestas navideñas. Tenemos al otro lado a nuestro gran amigo Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Luis, ¿qué tal? Un gusto para vos, para toda la gente de la Caja de Pandora. Para mí es un agrado nuevamente compartir este espacio con ustedes y bueno, estando en estas fechas, obviamente el mejor de los deseos para el año que concluye y sobre todo para el que viene. Pues bueno, en el anterior vídeo, el día 25, visteis por lo que él estuvo hablando sobre Cristo, ¿no? Y hoy la temática van a ser las profecías. Pero también vamos a hablar de los 3 días de oscuridad y vamos a ir un poco entrando, saliendo para para todas estas cosas que él explicó en el vídeo anterior y lo vamos todo hilando para que quede algo pues bien hecho. Y cuando quieras nos quedamos con esos 3 días de oscuridad y ¿por qué? Porque me están preguntando mucha gente que si se va a acabar hoy el mundo, porque hoy precisamente que lo estamos grabando para la gente que lo vea, el día 22, 21 están diciendo que se acababa el mundo porque eran los 3 días de oscuridad. Ha pasado el día, no ha pasado nada. Yo dije que no iba a pasar nada a esa gente que me estaba hablando y ahora Cristian nos dirá por qué no pasa nada. Muy bien, Cristian, tú mismo. Estos 3 días de oscuridad que estás mencionando, no es que no haya pasado algo. Sucede algo muy similar a aquel 21 de diciembre, pero de 2012, hace 2 años atrás, cuando supuestamente muchos creían que era el fin del mundo, y reinterpretando a su gusto las profecías mayas. Lo que pasa es que lo que sucede no es donde crees que va a suceder, por eso te lo quedas esperando y nunca te llega. Lo que va a suceder no es algo en lo externo, en lo exterior, donde va a haber 3 días de oscuridad y no va a haber sol y las telecomunicaciones se caen y se caen las telecomunicaciones, pues no funciona la vida moderna. Son rituales, están hablando de ritos, de rituales, y justamente como hablábamos en el encuentro anterior, en la historia oculta de Cristo, también su enseñanza, porque pues bien, lo que nos llega hoy en día de Cristo es un conglomerado religioso armado para, para engañar a la gente, porque no tiene nada que ver con su historia verdadera. Es lo mismo que le pasó a él cuando estuvo luego de la cruz 3 días en oscuridad hasta que resucitó. Y eso mismo lo encuentras en muchos otros mitos, como habíamos recorrido la vez anterior, en donde habíamos visto de Mitra, de Zoroastro, y de Atis, en donde Buda mismo, que todos pasaron por un ritual en donde hay 3 días de oscuridad y de ahí resurge. Eso mismo es de lo que se refiere esos 3 días. No son una cuestión que se refiera a lo que va a pasar afuera, sino a lo que tiene que suceder adentro para que realmente alcances tu cambio, alcances tu transformación. Esa es parte del ritual. Esto es lo que enseñaban, por ejemplo, en las escuelas egipcias de misterio, de donde Cristo aprendió de las 7, pero todo concluía con ese ritual en donde tenías que estar 3 días, como habíamos contado, encerrado literalmente en un ataúd y pues ahí podían pasar dos cosas, o levantaba la tapa o no, y muchos no la levantaban. Cristo la levantó y ahí fue cuando entendió que era el momento de ir a ponerse a prueba en el lugar de enseñante, ya no solamente en el lugar de iniciado, y ahí fue su gran cambio. Y eso es lo que tienes que hacer en tu vida. Lo mismo se habla, por ejemplo, en el Bardo Todol, que es el libro tibetano de los muertos, o mal llamado libro tibetano de los muertos, porque pues ni siquiera la traducción es eso, la traducción más certera es la liberación por la escucha. O sea, nada que ver con un libro tibetano de los muertos. Lo que pasa es que justamente habla de todos esos procesos. Todo lo que el hermetismo te enseña para, entre comillas, morir simbólicamente, para entonces transformar tu vida desde un lugar de enseñanza, un lugar hermético, un lugar de iniciado. Pues básicamente entonces de esos 3 días de oscuridad, si te lo quedas mirando el sol a ver si se oscurece o no, la verdad, mejor ponete unos lentes porque te los vas a lastimar los ojos, si no. Te vas a quedar esperando, no, no van a llegar. Primero sucede adentro. ¿Se entiende un poco la diferencia entre lo que es poner todo afuera a tratar de interiorizar estas profecías? Yo me he quedado con una cosa que has dicho de Cristo. Yo cuando estuve en el Serapeum, pues estuve también dentro de la Gran Pirámide. Las tapas que tienen esos Stargates, esos sarcófagos, pesan toneladas, ¿eh? No sé cómo Cristo podría levantar eso, ¿eh? También te lo digo. Tú lo metes ahí, pero no sale seguro, ¿eh? Digamos que el arte del mago, que es en lo que Cristo se transformó, es hacer posible lo imposible. Entonces,
bajo esa lógica, todo aquello que en tu vida creas que es imposible, incluyendo levantar una tapa de toneladas, pues ya entra en otro juego, ya entra en otra lógica, digamos, porque ya se utilizan otra fuerza, otros recursos, otras energías, y pues justamente por eso lo que siempre se dice en esos ritos, ¿no? Se levantó de entre los muertos, literalmente. Muy bien. Pues ahora supongo que la gente que nos estáis viendo queréis entrar ya de lleno en esas profecías del 2015, pero antes voy a decir una cosa. El jueves 15 de enero os espero en el Centro Elsa, aquí en Barcelona, a las 7 de la tarde, que tenemos a Cristian, también tenemos a Nicolás Pascual. Los dos, uno hará la presentación y el otro hará la ponencia del origen oculto del ser humano. No debéis perderoslo. ¿Por qué? Porque va a ser la primera vez que va a estar en Barcelona, va a hacer una ruta por España, con lo cual podéis verlo también en otras localidades, pero lo que está claro que va a ser único. O sea, ya que va a estar aquí, lo va a dar todo y están esas preguntas para meter ahí donde más le duela para que pueda responderlas. Entonces es importante que la gente vaya con esas preguntitas ya por si no se las han aclarado en la conferencia, que por lo menos al final la gente meta mano. Y ahora tú mismo ya, Cristian, ¿cuáles son esas profecías que se supone que en el 2015 tendrían que haber sucedido? Y digo tendrían que haber sucedido porque las profecías se dicen para que no se cumplan, no para que se cumplan. Mira, primero, si te parece, hacer un rápido entendimiento de qué es una profecía. Justamente la parte para darle un poco de soporte a lo que vos estás diciendo, ¿no? Las profecías se dicen para no ser cumplidas. Esto nos remonta mucho, ya que estábamos hablando antes de los mayas, pues retomar cómo ellos manejaban las profecías. Las profecías no dejan de ser líneas de tiempo que pones en juego para que suceda una u otra cuestión. Siempre serán así. Son como líneas de tiempo que tú tiras, en donde primero armas una línea profética con todo lo negativo y a su vez armas una línea profética con todo, digamos, lo positivo que tú quieres en tu vida. Toda esa parte negativa, si tú la pones como profecía, se cumple ahí, en la parte simbólica, en donde esa línea de tiempo es generada, en tu mente, por decirlo de alguna manera. En cambio, entonces, nunca llega a pasar a transformarse en lo real, siempre y cuando estés atento a lo que esa misma profecía dice para ser cumplida. Entonces, lo que no tienes que hacer. La otra línea profética, que sería la positiva, la que tú armas para lograr esa transformación en tu vida, pues también te da los pasos y las pautas para concretarla. Si lo sigues, la cumplirás. Ahí está un poco entendiendo entonces que una profecía no deja de ser una línea de tiempo, una posibilidad, como diría la física cuántica con ese famoso experimento del gato de Schrödinger, ¿no? O sea, es a su vez una partícula, es una onda, es las dos cosas. El gato está vivo y está muerto a la vez. Solamente lo puedes descubrir cuando tú ves al gato y entonces, desde tu creencia, si creías que estaba vivo o creías que estaba muerto, el gato está vivo o muerto. Lo mismo sucede con las profecías. A la que tú le pongas la emoción, la que tú creas que va a cumplirse, así mismo funciona. Será esa la que se transforme en realidad. Que es el punto que aún la física cuántica, ya que estamos hablando de eso, no ha entendido. Sí, se trata del fenómeno del efecto observador, ¿no? Es el que termina determinando la realidad. Pero el punto que hace que esa realidad sea la que encarne de tantas otras posibilidades está ligado directamente a la creencia del observador. Y ahí es donde viene el punto fundamental para entender todas estas situaciones. Ahora bien, con este mismo criterio te diría, más que profecías, te diría cuál sería lo profetizado que tiene que suceder dentro del 2015, para comprenderlo un poquito más. Primero, entender que cuando se cumplió el 2012, que era ese fin de la cuenta larga y la cuenta corta que nos hablan los mayas, ahí lo que ellos mismos ubicaban es que entramos en el tiempo en no tiempo, un periodo que va del 2012 al 2018. Pues el 2015 es el año de la mitad. Si tú lo ves, es el año de quiebre de todo eso. Es el que está en el centro. Y como tal, sí o sí, como año de quiebre, es el donde se marcan las tendencias. ¿Qué tendencias? Las que esas dos líneas proféticas te marcan. Y lo estamos empezando a ver, porque siempre al cierre del año se empiezan a ver también las tendencias que empezarán a marcarse para el siguiente. Y primero, para entender cuáles serían esas dos líneas proféticas marcadas, la negativa o la disarmónica con el ser humano y la armónica. La disarmónica es, lamentablemente,
esa que dice que la Tierra de acá al 2018 está evaluando si continúa su ciclo de evolución con o sin el ser humano. Es muy claro, no te da lugar a dudas. Es como decir, ahí sí, 31 de diciembre del 2018, evaluación, blanco o negro. Esto, cuando hablo en las conferencias, lo cuento un poco para que se entienda. Haz de cuenta que tú eres el propietario de una vivienda y tienes inquilinos. La Tierra es el propietario de la casa, que es nuestro planeta, y nosotros como humanos somos los inquilinos. Si no le pagaste la renta un mes, bueno, no se la pagaste 2 meses, 3 meses, 4. El ser humano lleva 25.000 años sin pagar la renta. Obviamente, pues entonces, digamos que ya a la Tierra va a ser lo mismo que hace todo propietario ante una situación similar. Pues agarra y te pega una patada y te pone en la calle. Lamentablemente para nosotros no hay una calle, porque la única vivienda que tenemos es nuestro planeta. Y esto aclaro por las dudas, no quiere decir con cuidar el planeta. Eso es en la parte de lo real, cuidarlo, respetarlo, valorarlo. Eso es parte en lo real y hay que hacerlo. Pero básicamente tiene que ver con la evolución. Y la evolución pasa por ese despertar de la conciencia de que tantas veces hemos hablado. Es como, si quieres verlo por otro paradigma, lo podríamos hablar desde el hecho de va a haber un salto cuántico, un cambio de frecuencia, un cambio en la sintonía de la radio que tiene que hacer la Tierra. Y pues como todo cambio, y lo hemos dicho muchas veces, si tú estás escuchando FM, la caja de Pandora, y no es que no haya otras sintonías en el dial, pero solamente con tu aparato puedes captar una sola, a la vez, aunque las otras estén en el éter. Pues acá pasa lo mismo. Hoy la Tierra está en una frecuencia, y lo que tiene que hacer es elevarla para seguir su evolución. Esto lo habíamos dicho en algún momento. La evolución de la Tierra como ser tiene dos aristas, dos puntas. Una Tierra que evoluciona se transforma en un Sol, completado su ciclo de evolución. Una Tierra que no evoluciona se transforma en una Luna. Y en nuestro sistema planetario tenemos ambos ejemplos. Por lo tanto, nuestra Tierra como ser que quiere despertar también su conciencia, quiere ser un Sol, por todo lo que eso implica. Y si nosotros como humanos, como raza, le hacemos de obstáculo, la verdad no tiene ningún problema en resolverlo. Es bastante despiadada en eso. Ya lo ha hecho varias veces. No olvidemos que cuando hablamos desde, por ejemplo, la teosofía y la teoría de las razas madres, siempre un cambio de raza a otra, ¿no? Cuando hablamos de raza madre hablamos de atlantes, lemures, hiperbóreos, uranianos, son todas razas que existieron antes que la nuestra, civilizaciones que estuvieron antes la nuestra, y sin embargo hoy no quedan rastros. Y siempre han sido, entre una y la otra, directamente desaparecidas, tragadas por la Tierra, por los elementos que la misma Tierra maneja, catástrofes de fuego, de aire, de sol, climáticas, literalmente. Así que, pues, en este tiempo podría suceder exactamente lo mismo. Porque, como te digo, hace 25.000 años que le hemos dejado de pagar la renta a nuestro planeta. Entonces, esa sería la vía negativa de la profecía. Con lo cual, si sigue esa línea profética, lo que tendría que suceder es parte de lo que está sucediendo. Cada vez más caos, más descontrol, más la gente con un punto cada vez mayor de incertidumbre, violencia, dominación, esclavitud moderna. Son todas las formas que esa parte negativa de la profecía pues toma. Como te digo, no hay mucho más para agregarle porque en realidad prendes el televisor, ves un noticiero y te encuentras con todo eso. Sales a la calle y te encuentras con todo eso. Estás en tu casa y lo único que escuchas son sirenas de bomberos, de policía, gritos por aquí, gritos por allá. O sea, ese mismo estado caótico se amplificaría aún mucho más. Ahora bien, dijimos que había dos líneas proféticas. Y por ejemplo, este punto en donde lo puedes ver es en rocas ancestrales que nos invitan a esas profecías. Esas rocas ancestrales, como la de Naransim, la roca sumeria por excelencia, o una roca a lo mejor no tan conocida, pero que casualmente te ubica lo mismo, la roca Hopi, una roca de la cultura Hopi, te muestra que llegado a este punto del tiempo del no tiempo, se abren dos caminos, dos líneas, en donde en una lo que hay es un camino que te lleva a una perdición, un camino que tiene un fin, cada vez más escalonado, pero tiene un fin, y otro que es una línea de crecimiento, con cultivos, con el ser humano en una mucha mejor posición.
Entonces, línea negativa, más de ese camino que tiene un fin cierto que se llama año 2018. Ahí sí, si hacemos una entrevista el 21 de diciembre del 2018, de 2017, te diré, pues bien, Luis, mejor nos tomamos un cohete a Marte si ya está habitado. O vayamos a algún otro lado, si es que a nivel personal o humanidad, pues no se ha logrado ese cambio de frecuencia. Porque, ¿qué pasa con un cambio de frecuencia? También para entenderlo, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿y qué es un cambio de frecuencia? No me dice nada. Quien mejor explica eso es don Juan Matus, a través de sus enseñanzas, que luego las contó Castaneda, en donde él mostraba qué es un cambio de frecuencia. Un cambio de frecuencia es un cambio a nivel de la percepción. Tú puedes cambiar tu frecuencia de acuerdo a la energía que tienes en tu cuerpo, y de acuerdo a la energía que tienes en tu cuerpo, y la energía con la que estás sintonizando es con la que percibes el mundo. Hoy lo percibes bajo la frecuencia global en que estamos en la Tierra, esa que te contaba recién. Entonces, cuando la Tierra haga su cambio de sintonía, lo que va a hacer es sintonizar con otra banda de energía. Y don Juan bien mostraba, cuando sintonizas otra banda de energía, lo anterior desaparece. Así, directamente lo dejas de percibir. Por lo tanto, es como decir, si la Tierra hace un cambio de frecuencia y tú no estás alineado con ese cambio, desapareces. Aquí Así vamos es. a parar un momento, la Tierra está entrando en una frecuencia Schumann diferente. Y si nosotros no nos subimos a esa frecuencia de Schumann, desaparecemos. ¿Es a lo que te refieres? Literalmente, como te decía antes, como si cambiara la estación de radio. La anterior la dejaste de escuchar. Literalmente. En este caso, la dejas de percibir. No la puedes seguir percibiendo por ninguna de las vías, por ninguna de las líneas, y si no la percibes, pues no está. No te olvides que transformamos en realidad aquello que percibimos. Pero aquí también la física cuántica dice que pueden haber tantas paradojas como tantas líneas de pensamiento tengamos, ¿no? Entonces, claro, lo mismo no desapareces, entras en una paradoja y entras en otro mundo paralelo que, no sé, en muchas profecías antiguas decían que íbamos a entrar ahora en el alineamiento, que el alineamiento sería el volver al tiempo real después de estar en tantas paradojas a la vez. ¿Cómo ves esto tú? Está bien, paradojas, pero las paradojas por definición son irreconciliables. Entonces, es como decir, todas esas líneas de tiempo, veámoslo mejor por líneas de tiempo, quizás es más simple entender. Esto es como un laberinto, ¿viste esos laberintos que a veces suelen venir en las revistas de entretenimiento? Que hay muchos caminitos, pero uno solo llega donde tiene que llegar, y los demás, aunque los recorras, pues llegan hasta donde llegan y punto. Lo mismo sucede. Son líneas de tiempos armadas que te dejan en eso, en la nada, concluyen. La Tierra se alinea con otra frecuencia, sintoniza otra estación de radio y directamente, si no te alineas con esa frecuencia, ya desaparece. Por eso te decía, la Tierra ha tenido o nos ha dado a nosotros como especie 25.000 años para encontrar el camino al laberinto correcto. Y la raza humana como tal, y cada uno en lo personal, pues, digamos que se ha encargado de rechazar y desvalorizar todas esas situaciones. Entonces llega un punto que, como te decía, si le dejaste de pagar la renta, pues directamente de patitas a la calle. Y acá hay un cambio de percepción. Pues fíjate que, hablando de don Juan, el ejercicio final que él termina haciendo para hacer el mismo ese alineamiento que vos llamás, es saltando de un precipicio. Y te veas obligado, sí o sí, a que antes de llegar al fondo del precipicio cambies la percepción, para que te encuentres en un mundo, en una paradoja, una línea de tiempo distinta donde lo que haya no sea un precipicio. Y eso es, bueno, en el caso de don Juan, pues logrado. Pero para poder lograr ese cambio de percepción y estar montado en esa frecuencia, pues hay que hacer todo un recorrido interno. Un recorrido interno que de lo que te pone de cara es a tu transformación personal. Porque es con lo único que vas a poder depurar todas esas otras líneas de tiempo que hay dentro de tu cabecita. Es como si dijeras, dentro de tu cabecita hoy está la línea de tiempo que te armó tu papá, la línea de tiempo que te armó tu papá, la línea de tiempo que te armó la sociedad, la línea de tiempo que te armaste vos mezclando todas esas líneas de tiempo. Pero es eso, son todas líneas de tiempo que están, todas leyes, leyes temporales que están dentro de tu cabeza, que te llevan a la nada, literalmente a la nada. No es una metáfora en este caso, es a la nada. Entonces,
eres tú el que tienes que encontrar el caminito de ese laberinto que te lleva al siguiente paso, a la siguiente frecuencia. Pero para eso tienes que limpiarte de todas esas líneas anteriores. Digo, tú en el caso también como terapeuta de bio y de tantas otras terapias, es lo que encuentras cuando trabajas con alguien. Que dentro suyo hay un montón de demandas, prescripciones, líneas de tiempo, programaciones, que no son de la persona. Pero no porque no sean de la persona no quiere decir que no tengan incidencia en su vida, todo lo contrario. Su vida está armada por esas mismas programaciones. Justamente ese tipo de terapia, como la que tú haces, si ayudan algo es a tomar conciencia de todas esas cuestiones que están dentro tuyo pero que ignoras. Y entonces cuando le puedes poner luz, ahí puedes romper la paradoja. Ahí en ese reconocimiento, como dice el dicho, ¿no? En el reconocimiento serás libre, pues ahí es donde te puedes empezar a liberar de todas esas cuestiones. Con esto, pues entender entonces que estamos hablando de un tema muy serio. Y como lo abordo en la conferencia, que ojalá muchos de los que están viendo este video, pues nos encontremos ahí el próximo 15 de enero de 2015, se trata de realmente hacer un cambio a nivel temporal. El verdadero despertar de la conciencia está en el cambio de la percepción del tiempo que hagas en tu cabeza. Si sigues percibiendo el tiempo como se hace en lo cotidiano, que es desde el hemisferio izquierdo, ese tiempo que va del pasado, presente y futuro en una línea recta, que no tiene ningún tipo de vuelta atrás, lo que pasó, pasó, lo que está pasando, y además sufres por imaginarte el futuro que está condicionado por todas esas acciones pasadas. El nuevo tiempo, este nuevo cambio de frecuencia del que estamos hablando, ya es un tiempo circular, que es el que hay que entrar. Esa es la nueva frecuencia. Un tiempo en donde pasado, presente y futuro están conectados entre sí, porque lo primero que descubres en tu vida es que en realidad no hay tiempo. Nosotros creemos, por el engaño de la percepción, de que porque hay una sucesión de hechos, estamos en una línea de tiempo. Y sin embargo, una de las primeras cuestiones que aprendes es que tú estás estancado en el tiempo, en un tiempo que pasó. Y ahí estás estancado y lo único que haces es reeditar esa situación pasada en tu presente todo el tiempo, sin importar la edad que tengas. La reeditas para ver si de alguna vez realmente la destrabas y avanzas en el tiempo. Eso que vemos como sucesión de hechos es una repetición de hechos. Repeticiones con, obviamente, personajes diferentes, circunstancias, caras y personajes y formas diferentes, pero en su estructura es lo mismo. Por lo tanto, el presente y el futuro no son más que una expresión y manifestación del pasado. Por eso te digo que el tiempo no circula en la vida cotidiana. En el hemisferio izquierdo no circula. Para que circule tenés que hacer el salto cuántico al hemisferio derecho. Pero la única forma de hacer ese salto cuántico en el hemisferio derecho, que aparte no nos es un tiempo ajeno, porque es el tiempo que experimentamos, por ejemplo, cuando estamos en nuestra vida onírica, en los sueños. Ese es el tiempo del hemisferio derecho. Un tiempo que no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro, porque es el ahora. Con esto invito a cualquiera que intente ubicar temporalmente un sueño. Que intente ubicarlo en el tiempo. ¿Qué fue? ¿En el futuro, en el pasado, en el presente? No lo puedes ubicar. No confundirlo con que soñaste con gente que ya no está o con una época que no vino. Son cosas distintas. Estamos hablando que lo ubiques temporalmente. No vas a poder. Porque el único tiempo verdadero es lo que se llama ahora. Y el ahora no es el presente, el ahora es ahora. Ahí radica el salto cuántico, este cambio de frecuencia al que hay que alcanzar. En donde realmente en vos circule el tiempo. Y no que estés repitiendo todo el tiempo esa cuestión del pasado. Fíjate todo lo que tuvimos que hablar, que hasta pareciera que nos fuimos por las ramas. Sin embargo, es necesario ubicar todo esto para comprender qué es una profecía y qué impacto tiene en lo real. Justamente para desmitificar todas esas otras cuestiones que se hablan o se dicen y que después también se entra en una especie de histeria colectiva, ¿no? 3 días de oscuridad y la explosión de plasma y que no sé qué, y que se acaba el mundo. Y sin embargo, acá estamos. Entonces es importante comprender todo eso. El planeta es un ser vivo. Ese ser vivo
en la época de la Lemuria, de la Atlántida, que eran otras líneas de tiempo probablemente, a lo mejor son el futuro, no son el pasado, no lo sabemos todavía. Resulta que el planeta tenía una frecuencia determinada. Por eso no sabemos si es futuro o es pasado, dependiendo de la vibración o Es el eje ahora. magnético. Sí, todo es ahora. Teóricamente es ahora, pero vamos a esa línea de tiempo circular, abrirla en plano para que la gente lo pueda entender, ¿no? Entonces dice, aunque todo sea ahora, el planeta dice, bueno, vale, aquí en este tipo pasa por la Atlántida, la Lemuria, o al revés, ¿no? O la Hiperbórea. No sabemos si estamos yendo para atrás o estamos yendo para adelante, porque como es algo circular, no sabemos dónde estamos exactamente. Lo que sí que es verdad que el eje de la Tierra y la frecuencia de la Tierra hace que nosotros tengamos el corte cerebral en 2 y que estemos en este cuerpo más denso en 3D. Si la Tierra cambia de frecuencia y de vibración, nosotros volveríamos a ser otro tipo de seres porque hemos evolucionado a esa nueva frecuencia. Entonces ya no hay sentido de que siga siendo una Tierra 3D porque ya la frecuencia de esa Tierra ya no está en esa vibración. Sería eso también explicado de otra manera. Es una forma de verlo. Obviamente que es todo un tema de transición. No es que de la noche a la mañana te transformarás en ese aspecto, por decirlo de alguna manera, en una energía amorfa. Pero digamos, es un espacio, aparte ni te darías cuenta. Este, justamente antes hablábamos del Bardo Todol, ¿no? Del libro tibetano de los muertos, en donde una de las cosas que te ubica es justamente, ese libro es una especie de guía de transición entre un plano y otro, un plano denso como este y un plano etéreo como el astral. Y lo primero que te ubica es que la persona que es del astral, pues no lo sabe, no nota la diferencia entre un plano y el otro, no la nota. Lo mismo pasaría en este cambio que tú estás diciendo. No es que entonces va a cambiar la forma, ahora vamos a ser seres de luz, porque sería seguir, si no sería seguir creyendo que está afuera la cuestión, que hay un cambio de forma. No, acá estamos hablando de un cambio de fondo, y ahí no lo percibirías. El cambio de plano, que al fin y al cabo es lo que propone este salto cuántico del que estás mencionando, y ya que hablaba de los ejes de rotación y todo eso, pues es simple recordar que la Tierra, desde sus principios, según la ciencia, hace 4.600 millones de años que la Tierra existe, que se desprendió de esa nebulosa protosolar y se transformó en una bola incandescente propia, por así decirlo. Que esto tiene mucho de mítico también, entendiendo que, por ejemplo, el mismo hermetismo te dice que tenemos que volver a hacer la cosecha de los hombres del sol, y la Tierra viene de una nebulosa protosolar, como si nos hubiéramos desprendido, como si fuéramos una parte de ese sol, y hay que regresar. Es una forma simbólica de verlo, pero que realmente tiene mucha literalidad detrás de todo eso, tiene mucha verdad. Tenemos que regresar a ese sol, porque no te olvides lo que te decía, una Tierra cuando evoluciona se transforma en un sol. Es un ser más evolucionado, bajo otra lógica. Y para experimentar hace lo mismo que hace todo ser evolucionado. Se divide en otros planos para poder seguir aprendiendo experiencias. Tranquilamente, con lo que estamos diciendo, podríamos decir, la Tierra es una parte del Sol para poder poner experiencias y practicarlas. O como te dicen los hindúes cuando hablan de Brahma. Cuando los hindúes te hablan de Brahma, ¿qué te dice? Que Brahma, para poder experimentar y entonces seguir haciendo su evolución y su desarrollo, se divide en tres. Por la mañana es Brahma, un dios creador. Por la tarde se transforma en Vishnu, que es un dios conservador, y por la noche se transforma en Shiva, que es un dios destructor. Ahora, ¿destruye cualquier cosa? No. Destruye lo mismo que creó, para rehacerse con esa experiencia que encarnó durante el día y ponerla en práctica en el momento siguiente, en el día anterior. Y juntamente dentro de esa línea de tiempo que nos habla de Brahma, Vishnu y Shiva como tres siendo uno, digo, muy parecido a la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres que son uno. Ahí ves cómo toma distintas vertientes, pero en el fondo te está diciendo exactamente lo mismo. Te habla de ciclos. Por ejemplo, te dice que cada raza raíz tiene 7 subrazas, pero cuando llegas a la séptima raza, vuelve otra vez a empezar, que es lo que vos estabas planteando de alguna manera cuando decís, ok, no se sabe si es del presente o del pasado, o del futuro, porque son ciclos que se repiten. Cuando llega a las 7 razas raíces es un periodo mundial. Cuando hace 7 periodos mundiales, bueno, y ahí va evolucionando en este cambio circular, en donde una y otra vez pasa por el mismo lugar.
Por eso tampoco podés saber si es del pasado o del futuro, porque es cíclico. Ahí está el punto difícil de determinar. Pues bien, como te decía, todo esto, recién para poder entender de una manera mucho más amena y mucho más también profunda, de qué hablamos cuando hablamos de la profecía. Ahora bien, yo sé que también la gente, muchas veces cuando uno habla de profecía se está esperando que le digan, no, se va a acabar el mundo, los 3 días de oscuridad, ¿no? Esas cosas sensacionalistas. Lamentablemente estamos esperando eso, porque es lo que hemos mamado desde la televisión, por ejemplo, ¿no? Donde primero, cualquier película hollywoodense que te hable de profecías, siempre son de destrucción. Jamás te muestran una profecía en donde la raza humana florece en una nueva raza cada vez más evolucionada. Yo no conozco ni una película que te hable de eso. Porque quieren destruirnos. Porque quieren destruirnos y no les interesa que podamos ver que, en todo caso, eso que ellos plantean es una línea profética. Eso que muestran en las películas, pues es lo que ellos quieren que veamos. O sea, yo te decía, para que las líneas proféticas se detonen en realidad, las dos líneas proféticas, la armónica y la disarmónica, está muy relacionada a la emoción que vos le pongas a esa. Y si todo el día lo que estás recibiendo como contenido emocional es caos, destrucción, violencia, fin del mundo, pues estás escribiendo esa sin darte cuenta. Y será la cara que detone. Ni te das cuenta, pero y además después la quieres, ¿no? La quieres generar. Que venga el fin del mundo, o que vengan los 3 días de oscuridad. ¿Y qué pasa que no vinieron los 3 días de oscuridad? Bueno, ahí viene el punto de entender que si te subes al caballito que te montan desde esos lugares donde le interesen que las cuestiones sean como son ahora, pues jamás vas a encontrar otra vía diferente. Pues bien, la otra línea profética, ya cambiando un poco ahora a la línea que consideramos armónica con este salto cuántico, es una línea que habla, por decirlo así, de una profecía que tiene que ser cumplida, una profecía que tiene unos 25.000 años también, en donde básicamente lo que termina diciendo es que cuando el corazón de Europa despierte, entonces América se transformará en ese faro, en el motor de donde se cambiará a este cambio de frecuencia. Una profecía que vuelve a reeditar, por así decirlo, lo que hace 500 años pasó con la creación de los dos polos, viejo y nuevo mundo. Acá inclusive ya tendríamos que hablar de Colón. Fíjate hasta qué puntos podríamos hablar, porque bueno, yo alguna vez lo he mencionado, la historia, aparte de la historia oculta de Colón, Colón sabía muy bien a dónde venía. Colón no estaba yendo a las Indias, a encontrar otra ruta comercial para las Indias. Colón tenía muy claro que estaba viniendo a un mundo que no era nuevo, sino que estaba intentando cumplir esa profecía. La de que Europa se despierte y América se transforme en el motor. Lo que pasa, claro, falló. Falló en su punto que tiene que ver, bueno, habría que estudiar la historia de Colón para entender por qué falló cuando quiso cumplir esa profecía. Y todavía mucho atrás hubo alguien más que la quiso cumplir. Alguien que, cuando te lo diga, vas a decir, ¿cómo pues? ¿Dónde está eso? Bueno, te invito a que vengas al pueblo, o a quien gusta el pueblo mapuche y escuche sus cuentos, pueblo mapuche ubicado en la Patagonia. Hay alguien más que hace poco más de 1900 años quiso hacer esa profecía también, y era Cristo. Cristo también la quiso poner en juego. Y lo que no voy a nombrar ahora, para que no dar el dato exacto, porque eso es lindo recorrerlo cuando se recorre hablando exclusivamente de esos temas, Cristo o parte de su descendencia estuvo en la Patagonia que es, digamos, hoy físicamente conforman parte de Argentina y Chile. ¿Para qué estuvo ahí? Para poner en juego esa misma enseñanza que está impartida desde el despertar de la conciencia, desde el viejo continente al nuevo, con los mapuches, particularmente. Entonces ya van 2 intentos donde esta profecía intentó ser puesta en juego y fracasó. Pues ahora estamos en tiempo en donde es la nueva vía, la nueva oportunidad para ponerla en juego, para que realmente Europa se transforme en lo que es, en ese despertar tejiendo ese nuevo mundo. Fíjate que se ve, es muy, muy evidente que cuando se armó el mito del viejo y el nuevo mundo, todo lo que estaba en Europa era la novedad para el nuevo mundo. Todo iba de Europa hacia América. Sin embargo, ahora el puente empieza a circular a la inversa, de América a Europa. Y esto está muy relacionado, lo voy a decir de una manera
que ojalá que se entienda, fíjate, hablando mismo de un caso muy cercano nuestro, en enero, Nicolás Paucar, yo, desde América hacia Europa. Y como eso hay muchos otros casos, o sea, no son los únicos. Pero eso es lo que te está mostrando, que el puente empieza a circular ahora en la dirección contraria para que realmente quede tejido ese puente energético que es necesario. Y básicamente, ¿cómo podríamos resumir ese puente energético? Es un puente de integración. El año 2015 tiene que ser el año de la integración entre el viejo y el nuevo mundo, entre los polos, si querés verlo. Y te decía al principio que lo que sucede siempre a fin de un año empieza a mostrar lo que sucede en la apertura y lo que va a suceder en el siguiente. Y casualmente por estos días se empezó a armar desde lo sutil una reconciliación, una integración que hasta hace tiempo atrás parecía irresoluble. Y me refiero a los dos polos netamente marcados por Estados Unidos y Cuba, que después de tantos y tantos años retoman relaciones. ¡Qué casualidad! ¿Por qué justo ahora? Digo, ni siquiera que me digan porque ahora está Raúl Castro en el poder. Raúl Castro está hace, no sé, como 10 años ya. Bueno, o sea, no digo 10 años, pero hace un montón que está. ¿Por qué justo ahora? Y encima, ¿por qué justo sobre el final del año? ¿Por qué no fue en junio? ¿Por qué no fue en enero del año pasado? ¿Por qué justo es en diciembre? Porque es lo que tiene que empezar a suceder y lo que empieza a marcar esa línea profética armónica con la evolución de la Tierra, que tiene que ver con esa integración entre los opuestos. En esa integración entre los polos. Es como decir, venimos de la unificación, hemos recorrido la desintegración a través de los dos polos y tenemos que retornar a esa integración. Si lo viéramos desde las razas madres, como hablábamos antes, las primeras dos razas madres eran razas unificadas. No eran bipolares. ¿Cuándo empieza la bipolaridad? ¿Cuándo el cerebro humano empieza a tener dos hemisferios? Es en una de las subrazas hiperbóreas en donde el cerebro se divide, queda armado en dos polos nuevamente, y a partir de ahí que queda armado en dos polos, pues empieza todo ese recorrido evolutivo que hemos tenido que transitar por la bipolaridad, donde todo es blanco-negro, bueno malo, lindo feo, me gusta no me gusta, y somos seres totalmente duales. Pero luego de haber pasado entonces ya por o sea, lo que quedaba todavía de los hiperbóreos, lemures, atlantes, y ya casi llegando o estando ya en tiempos de la sexta subraza de la raza aria, o sea, casi 3 razas después, es el tiempo de volver a esa unificación, de volver a esa integración. Y como es primero siempre en lo sutil, en lo simbólico, para luego que también se transforme en lo real. Y también en lo físico, llegado el momento, nuestro cerebro vuelve a tener ya no sería un solo hemisferio, ya no podríamos hablar de hemisferios, sería un campo unificado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder en estos tiempos y en el 2015, que como año de quiebre va a ser lo que detone qué profecía tiene más tiempo y más posibilidad de manifestarse en lo real? Si hay o no hay integración entre opuestos. Si hay o no hay integración entre opuestos. Y esto es algo que tú puedes evaluar en tu vida cotidiana también. Si en tu vida cotidiana lo que estás haciendo es, o te das cuenta que no estás integrando los opuestos, tus contradicciones, pues entonces estás haciendo desde ti que colapse en realidad la profecía disarmónica con la evolución de la Tierra. Y por lo tanto no te estarás preparando para ese salto cuántico del que hablábamos antes. Ahora, si en ti estás armando esa unificación y estás bloqueando y dando respuesta a las contradicciones en vos, entonces estás siendo armónico para que colapse, tanto en ti como en esa masa crítica que hay que lograr, la profecía armónica con este salto evolutivo que tiene que dar la Tierra. Así que concretamente en hechos, lo que veremos traducido durante el 2015 son los dos polos, porque sería el tiempo en donde esos dos polos quedan más marcados para ver si se le da respuesta o no. Por un lado, integraciones, bloques económicos, bloques de países, bloques financieros, bloques multimedia, integración pura. Pero por el otro lado también cada vez más marcadas las desintegraciones, los dos polos armados. Eso es un poco lo que tendríamos que estar
viendo durante el 2015, pero empezando por casa. O sea, empezando por ti, siendo que se evalúe de qué estás haciendo en tu vida cotidiana, dirigiéndote a la integración, por ende profecía armónica con la evolución de la Tierra, o desintegración y por ende colapsando la profecía disarmónica con la evolución de la Tierra. Casi nada. Si quieres vamos a entrar... A ver, esto lo has explicado bastante bien y creo que queda bastante claro, pero creo que la gente también que nos está viendo quedará entrar un poco más en materia de temas concretos, ¿no? Y aquí quiero hacer yo un poco de demonio y decir, eh, Cuba, Estados Unidos. Yo he estado en Cuba, sé lo que hay en Cuba, lo he vivido, ¿no? O sea, lo he visto. Y en la época, vamos a decir, de Al Capone, por llamarlo de alguna manera, Cuba era el prostíbulo de Estados Unidos. Y creo que va a ser lo mismo ahora. O sea, yo no veo ahí una mejora, sí, de libertad, de que la gente ahora pueda tener comida basura y puedan tener grandes coches, pero al fin y al cabo te están, vamos a decir, quieren que sea, pues no sé cuántos estados tiene Estados Unidos, pues un estado más, pero un estado más, como pasa, por ejemplo, con otros estados que están fuera, que son servidores de lo que es Estados Unidos, como hoy en día, por ejemplo, la unión que hubo entre Canadá, Estados Unidos y México, que México pues no ha mejorado en 10 años con esa unión, y Cuba pues tiende a que sea el puticlub de los norteamericanos, y van a invertir mucho dinero, es claro que sí, pero ¿a costa de qué? Pues lo mismo Por que han eso hecho no, en Europa con España, que también quieren que esto sea el puticlub de Europa, que es el mismo ejemplo, ¿eh? O sea, es decir, aquí también te ponen todo lleno de hoteles, que sirvamos a todos los extranjeros, que la moneda de fuera sea más alta que la nuestra, y cuando lleguen aquí, ellos estén de fiesta y tú pringando. O sea, funciona igual, ¿eh? ahí por eso, Luis, lo que hablábamos de que son cambios a nivel de lo simbólico. O sea, con esto que hablábamos de mostrar la integración que están queriendo poner en juego Cuba y Estados Unidos, eh, creer que va a haber un cambio es como creer que van a llegar los 3 días de oscuridad afuera. O sea, es la misma lógica. De lo que estamos poniendo en juego acá es, desde lo sutil, cómo se empiezan a armar esas relaciones, donde se intenta o se pone en juego esa integración. Ahora, en lo real, obviamente, hacia dónde va a colapsar, eso no, pues no cabe ninguna duda. Tiene la misma lógica. Sino acá el hecho de, como decíamos, ¿por qué justo ahora, diciembre del 2014, luego de tantos años, se manifiesta en lo sutil esa integración? O sea, se empiezan a integrar. Claro, la integración para ese caso es Cuba integrándose a Estados Unidos, no Estados Unidos integrándose a Cuba. Por eso es que se termina transformando, se puede decir de antemano, en lo que estás diciendo. Y lo mismo pasa en España. Porque una cosa es integrar, otra cosa ya es absorber. Porque la integración tiene que ver con algo muy paradójico justamente, sostener la diversidad. Integrar no es perder la diversidad. O sea, eso como se ve en las empresas, no es un holding donde una absorbe a la otra y entonces termina siendo un satélite más, sino es una integración que si lo que permite es algo es la diversidad cultural, étnica, de creencias, bueno, todas las diversidades que un pueblo le puede manifestar al otro. Por eso, ahí viene el punto paradójico de es que integración se confunde con masificación. Hacer una masa, como si vos tuvieras 2 bolitas de masa, las juntás y crees que la estás integrando. El mejor ejemplo de integración lo tenés en la naturaleza. Ser una gota de agua en el mar es un ejemplo claro de integración. Otro ejemplo tienes una semilla, que dentro suyo ya tiene integrado todo lo que luego se transformará en un árbol. Ya tiene toda esa huella. Entonces no hay que confundir integración con absorción o masificación. O sea, borrar al otro palo. Eso ya no es integración. Que un polo borre al otro no integra, masifica. La propuesta y el secreto de la integración está en sostener la diversidad. Que tú sigas siendo tú, que el otro siga siendo el otro, pero que el producto de esa integración sea una tercera propuesta mucho mejor, donde lo que tú produces y lo que yo produzco le brinda a la humanidad algo mucho mejor. Uh-huh. Y siguiendo con lo que tú estás hablando, para romper la rutina un poquito y no sea todo tan metafísico o cuántico, para que la gente entre un poco más en el juego, lo contrario sería lo que está pasando entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Que han entrado en bajar precios, una guerra de petróleo,
y ahora mismo se está desarmando. Lo que pasa es que unos dicen que van a ganar los rusos y otros dicen que los americanos, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo ves? Yo creo que ganan los de siempre. O sea, la parte de creer que gana Rusia o gana Estados Unidos es parte del maquillaje de la película. O sea, es lo que es como lo de Cuba mismo que nombrabas. O sea, es querer mostrar que hay una guerra o una reedición de la Guerra Fría. Ahora llámese petróleo, hace 50 años llamaba misiles, carrera armamentística, pero siempre es en función de lo mismo, en función de que gane quien gane, el mismo gana. Es como cuando eso se ve mucho en lo comercial, cuando en una cuadra a lo mejor ves 10 tiendas de ropa juntas, una al lado de la otra. Y decís, ¿cómo puede ser que las 10 subsistan? Claro, las 10 son del mismo dueño. Entonces no importa si vas a la tienda 1, 2, 3, 4 o 10. La plata entra en mi bolsillo. Y lo mismo sucede con esto de Rusia y Estados Unidos. Detrás de Rusia y Estados Unidos hay algo mucho más grande que Rusia y que Estados Unidos. Entonces, sin importar la situación, ahora bien, claro, en el trajín de todo eso, ¿quién termina perjudicado? Lo mismo de siempre, la sociedad. Pero el caldo gordo se lo siguen haciendo los mismos. Pero eres tú que cuando tienes que ir a cargar nafta a tu vehículo, ahora en vez de pagar 10 pagas 11 y después pagas 12, y si necesitas energía proveniente del gas, por ejemplo, como derivado del petróleo, pues tampoco lo puedes usar, y bueno, y así sucesivamente. Ujú. Entonces, ¿qué te terminan haciendo con eso? Lo mismo, ganan ese poder tras la sombra y vos como ser humano cada vez tenés un estilo de vida o un bienestar cada vez más pisoteado, más dependiente aparte de ellos. No, no, ahora vamos a esperar al próximo presidente, porque el próximo presidente va a traer todas las soluciones que el anterior no trajo. Y la política arma las cuestiones, la política, la economía, digamos, como bloque, porque son un bloque, son inseparables a esta altura, lo que terminan haciendo que es armando circunstancias en donde siempre ganan los mismos y siempre pierden los mismos. Ahí es el juego bipolar, que parece bipolar, pero en realidad ahí sí es netamente asociado a que todo siempre queda desplazado en el mismo polo. Ujú. Yo quiero tocar ahora un tema de conciencia, se sale un poco de las profecías, pero están dentro de las profecías. No sé si sigue la actualidad en España, pero aquí siempre ha estado el Partido Popular o PSOE, izquierda o derecha, dándose por a ver quién cogía el poder cuando el PSOE de izquierda tiene poco, más bien es central, tirando a la derecha, ¿no? Por decir algo. Y ahora sale un nuevo partido que se llama Podemos, ¿no? Que probablemente sería ultra izquierda, por llamarlo de alguna manera, aunque ellos dicen que no son izquierda, donde le van a dar la vuelta a la tortilla, ¿vale? Y yo digo, vale, sí, si entran y sale el PSOE, probablemente hay cambios. Pero digo yo, y está muy bien, o sea, para votar al Partido Popular o al PSOE y la gente necesita que alguien les dirija porque son borregos, pues mejor Podemos. Y digo yo, y mejor que esto no es decir, basta, o sea, es decir, ¿por qué partidos políticos? ¿Por qué me tienen que manejar estos o estos o aquellos? ¿Por qué tienen que entrar estos? O sea, es decir, ¿a qué punto estamos llegando? Si es una crisis tras una crisis, otra crisis, dices, ¿no quieres salir ya de las crisis? Si yo no me equivoco, y esto me lo podrás decir tú como español, antes que estuviera el presidente actual, pues este presidente era prácticamente el salvador del mundo. Era el que traía, Rajoy era el que traía todas las soluciones bajo el brazo. Sí, porque la derecha ganaba y se supone que iban a dar trabajo, iban a hacer, bueno, de todo. Y al entrar la derecha lo que ha habido es quitar todo lo que era para el pueblo, lo han quitado. Lo que nuestros padres en 70 años han conseguido, en 3 años han quitado todos los derechos. Y nos hemos quedado otra vez en la época de la edad de piedra. Es lo que ha sucedido. Pero eso todavía la gente no lo ve. O sea, tú hablas con la gente en la calle y se piensan que el Partido Popular o el PSOE o los que han estado anteriormente o los partidos catalanistas, estos independentistas, son la hostia, están buscando algo bueno y dices, qué bueno están buscando. Si lo han demostrado que han robado, que siguen robando y todos los días saben que están robando, ¿qué te esperas? Se llame como se llame y sea del color que sea. Que los que Porque vayan a el entrar problema, ahora no van a ser mejores. porque el problema no está no está en el partido político, el problema está en la política. O sea, ahí es donde está la cuestión. La política, mientras tú creas que la política o cualquier derivado de la política va a hacer que tu realidad sea distinta, le apuestes al político de turno, así se disfrace del nombre que se disfrace de partido político o de cambios, pues ahí es donde estás perdiendo. ¿Qué diferencia hay entre creer que el próximo partido político va a cambiar lo que el otro no cambió, con creer, por ejemplo, hace 5.000 años que el que iba a cambiar el mundo era el próximo Mesías? Los judíos todavía están esperando a la segunda venida de Cristo.
y van a seguir esperándolo, digamos, ¿no? O sea, digo, esa, esa es la misma lógica. El tema está básicamente en cuando, como valor central en tu vida, pones a un otro llamado política, a un otro llamado religión, y encarnado en la figura de alguien. Pero el día que tomes real conciencia de que el valor central en tu vida tiene que ser tú mismo, pero no solamente pensarlo, sino pensarlo, sentirlo y hacerlo. Y que son tus decisiones las que arman tu realidad, no las decisiones del político. En todo caso, tu decisión de votar a tal político, de seguir creyendo en el político, como dices, Podemos. Acá en Argentina, cuando en el 2001 fue esa, por ahora, última gran crisis, en donde de la noche a la mañana los bancos bajaron las persianas y se quedaron con todo el dinero de los ahorristas y se los llevaron en aviones con permiso del gobierno, pues fue así. Si tú tenías una plata en el banco, justamente estamos en las épocas en donde eso se recuerda porque fue encima para Navidad del año 2001, para estas fechas. Tú tenías, no sé, póngale, tenías 5.000 euros guardados en el banco, cualquiera de los bancos. De la noche a la mañana los bancos cerraron, bajaron sus persianas y dijeron, el dinero no lo puedes sacar. Y mientras decían, el dinero no lo puedes sacar, cajeros cerrados, bancos cerrados, no tenías por manera de poder retirar tu ahorro. Y mientras te decían eso, los camiones de recaudadores de caudales iban al aeropuerto subiendo los billetes a los aviones que se fueron hacia sus sucursales, hacia sus sedes madres, digamos, sus casas matrices de los bancos. ¿Y vos crees que porque pasó eso, 10 años después, ahora que uno ya lo ve como una película, vos crees que la gente cambió eso y dice, no, yo ya no apuesto más en los bancos? No, todo lo contrario. Le sigue apostando a los bancos igual que le apostaba hace 10 años, a pesar de haberse quedado con su dinero. Gente que se murió porque necesitaba el dinero para una operación, un trasplante, y no lo podía sacar. Y estoy hablando de casos de famosos, del mundo del espectáculo, por ejemplo. O sea, que lo podés buscar por internet y lo encuentras. ¿Y vos te crees que alguien cambió? No. Hoy, 10 años, parece que ni se acordaran de todo eso. Entonces, el punto, la pauta que esto nos da, es que hasta que no hagas el clic en tu cabeza, pero en tu cabeza, jamás lo vas a hacer. La pregunta es si lo quieres hacer. Ahí está el tema. Yo por lo que estoy viendo aquí, estamos hablando de que hay una línea positiva y una línea negativa. Yo veo la sociedad en España, no puedo hablar de la sociedad en el mundo porque voy a pocos países y tampoco estoy allí todos los días como para poder definir lo que pasa. Aquí en España actualmente dice, uy, desde que estamos nosotros, Caja Pandora, 6 años, uy, la conciencia se ha abierto mucho, ¿no? Dices, ¿verdad? En los bares, en las cafeterías, se empiezan a hablar de estos temas. Digo, pero tú fíjate la gente que todavía sigue votando o la gente que no sale a la calle porque ahora, bueno, han cortado todo, o sea, en el sentido de que ya no hay fábrica, ya no hay sitios donde trabajar, la gente está parada, o sea, con todo el caos que hay, todavía la gente no ha decidido en hacer el cambio, ¿no? Entonces digo, por mucha conciencia que yo esté dando a través de la caja de Pandora, aquí en España, aquí son unos putos borregos. O sea, mis compañeros, incluido yo por no hacer nada, en el sentido, borregos totales. O sea, es decir, ¿y esto va a ser el corazón que va a hacer que América funcione? O sea, lo llamamos mal, ¿eh? O sea, aquí la gente ha decidido seguir estando dormida. Y les quedan años, ¿eh? Para que despierten, porque todos los días salen en las noticias que les están robando a todos los partidos políticos del mundo habidos y por haber. O sea, no tienen dinero para llegar a fin de mes, un gran porcentaje. No tienen esperanza porque no se han hecho fábricas nuevas, ni agricultura nueva, ni nada nuevo. Y encima todo se exporta de China, por decir algo, de China y de otros sitios. Entonces dices, ¿qué futuro tiene la juventud que se saca una carrera o que quiere trabajar hoy aquí? Ninguna. ¿Pero ves que se muevan? No. Y te digo juventud, porque ya los mayores son mayores y dirán, bueno, ya a mí ya me la suda todo, ya pasa una guerra, ahí os quedáis con lo que viene. Pero los que son de mi edad, de 40, o que bajas para abajo, unos borregos. O sea, es decir, lo siento decirlo así, pero gente inculta, o sea, Yolanda le pone otro nombre y dice, no, incultos no son. Que para mí son borregos, incultos y tontos. Porque nunca van a llegar yo es que creo que no van a llegar nunca a esta gente. Mira que hemos hecho vídeos hablando y diciendo cosas, ¿no? Pero no vale para nada. Es que es una minoría lo que ve esto. Y una minoría aplastante. Que la gente se piensa que son gente nueva la que entra cada vez y dicen, no, son los mismos reciclándose. Están un año que no te escuchan y al año siguiente te vuelven a escuchar. Pero al fin y al cabo son los mismos.
Es que el cambio interior, el clic interior, no va a pasar por lo que sucede a tu alrededor. Por eso, ni hablando del tema, ni porque te escuchen a vos, a mí o a todos los que en algún momento tenemos una oportunidad de hacer vídeos en la caja de Pandora, ni a todos juntos. O sea, no va a pasar el cambio por ahí. Tiene que haber algo en tu vida que te haga un clic. Pero para eso tienes que descubrir cuál es el clic. Porque no a todos el clic es el mismo, no es el mismo botoncito, por así decirlo, que prende y apaga la luz. Si alguien cree que, ahí viene el punto, el cambio no va a venir por lo social. El cambio no va a venir por lo social, de creer que, bueno, ahora cambió tal presidente o cambió tal... No, no, no. El cambio es personal. Pero para eso tienes que aprender a descubrir cuál es tu clic, cuál es tu punto de quiebre. ¿Qué es lo que realmente te hace entender las cuestiones de una manera tal en donde digas, no, no, pará, eh, esto no lo quiero. Y basta de quejarme, ¿no? Porque esa es la otra. Es muy fácil también decir no quiero o creer que porque escucho la caja de Pandora, listo, ya estoy iluminado. Y pues no, no pasa no pasa justamente por esa misma lógica, sino por una lógica en donde tienes que aprender qué es lo que te hace el clic en tu cabecita. Y para eso tienes que empezar a recorrer tu transformación personal. Si no es como creer que porque pensás en la luz vas a iluminarte, como hay un refrán por ahí. Y no por más que pienses en la luz vas a iluminarte. Es tan simple como eso. Pues bien, ojalá que ahora cuando estemos por allí en el próximo enero, pues esa parte de la profecía en donde dice que cuando esté esta integración va a haber justamente una nueva línea de tiempo, que es la que va a integrar las anteriores. Porque se tendría que producir un foco de energía, un impacto de energía tan grande para que produzca ese shock. Ojalá junto das Paucar, que va a estar por allí, que tiene que ver mucho con todo esto que estamos hablando, se produzca ese impacto de integración. Integración que tiene que ver con distintas escuelas de hermetismo, integrándose para generar esa masa crítica. Tú has dicho que entre el 15 y el 18 se verá esa transformación porque estamos en el Ecuador y hacia dónde vamos, ¿no? Y tú has dicho que se han empezado a ver cosas positivas, porque ya de las negativas ya creo que todo el mundo las ve. ¿Qué otras cosas positivas crees que están por venir este año? A ver, puntualmente nombrar algunas es difícil porque estaríamos entrando ya en el mundo de la manera en que colapsa la realidad, digamos. Por eso sí te lo puedo decir. A ver, yo en lo particular no tengo un libro de profecías que diga Estados Unidos va a hacer guerra contra China. Porque eso sería la decantación en lo real que tuvo algo desde lo simbólico. Sí decirte lo que hablábamos antes, que lo que se va a manifestar es integración y oposición de polos. Todo va a rondar dentro de esa energía, por así decirlo. Ahora bien, después veremos qué formas empieza a tomar todo eso. Pero sin ir más lejos, si tomamos las formas que actualmente están habiendo, digo, mismo España está pasando por un proceso de eso. Con todo lo que pasa con Cataluña, con España, bueno, lo tenés bastante cerca de tu casa, digamos. Entonces, ahí es muy simple, digo, como para ubicar algo muy puntual, tomando algo que ya está en la puerta, es muy claro. O hay una integración o hay una desintegración total. Pero lo que va a haber en el medio es lo mismo de siempre. ¿Quién va a salir perdiendo? Y el que esté ahí. Porque la integración o la desintegración, en este caso, llamarlo la integración de Cataluña a España desde otro lugar o la independencia de Cataluña como nación, pues los que van a pasarla mal son los que están viviendo ahí. Porque si se arma un conflicto bélico o armado, pues el que va a tener las balas cerca de su casa son los que están ahí. Sin embargo, estoy seguro que las cabezas que están detrás de todo eso están muy tranquilos, ¿eh? Y como se muestran muy tranquilos juntos, tomándose una limonada en una buena piscina, riéndose de todo lo otro que pasa. Es lo mismo que hablabas antes de Rusia, o sea, Rusia y Estados Unidos, sí, es toda la forma, es toda la fachada, pero detrás hay algo mucho más contundente manejando todo eso.
digamos. Así que básicamente podríamos decir, si querés como para poner un poco más de tinta, donde hay conflicto la va a haber más, y donde no hay conflicto lo va a haber menos. Parece paradójico, pero tiene que ver. Entonces, fácil, veamos lugares de conflicto entre polos actualmente en el mundo y tendrían que intensificarse. Lo que te contaba recién en España con Cataluña. Lo que es Cuba con Estados Unidos. El famoso conflicto interminable entre Estados Unidos y el Medio Oriente, ¿no? Conflictos que son más viejos que la humanidad, más o menos. Así que básicamente creo que para decir las cuestiones que hay que decir sin generar sensacionalismos, pues tiene que ver básicamente con que también en tu vida termines descubriendo si te estás dirigiendo hacia la integración, pero esa integración que realmente invita a la diversidad, o polos opuestos a través de las contradicciones. Y ahora ya para cerrar, como sé que tú eres futbolero y te gusta el fútbol, y para mí el fútbol es una guerra, ¿no? Ahora no podemos hablar de Mundial, pero sí podemos hablar de la Champions League, del Barça Madrid o de otros equipos que están en la liga, vamos a decir, alemana o inglesa o francesa, que son los que están más fuertes, ¿no? Dentro de esta guerra, ¿cómo veis el panorama? ¿Que está todo vendido el pescado antes de que empiece o que realmente es una guerra que se va partido por partido? No, si fue una guerra que va partido por partido, pues muchas veces los resultados serían distintos, digamos, ¿no? Si no me equivoco, digo, hablando de fútbol, el fin de semana en la segunda división española pasaron cosas muy curiosas. Digo, conociendo un poquito de fútbol, donde cada vez si algo se muestra más, es que tarde o temprano surge la luz que o estaba arreglado el partido, o estaba arreglado el referee, o estaba arreglado, pero básicamente el resultado. Y si sobre todo miramos todo el nivel del manejo de las casas de apuestas que hay detrás, pues ni hablar. Siempre cada tanto hay un batacazo, ¿no? Justo en el punto en donde justo tenía una plata para invertir, ¿no? A alguien y recuperarla, digamos, ¿no? Así que decir algo de eso, yo dije, bueno, por ejemplo, ¿quién gana la Champions League el año que viene? Y el que la casa de apuestas le convenga más. O sea, es literal, digamos eso, ¿no? Porque ya está todo armado de esa manera. Uh-huh. ¿Y qué piensas de la gente que juega en estos días a la lotería? La primitiva, la nacional, todos estos tipos de lotería donde te puede tocar un premio muy gordo. Que todo el mundo está esperanzado con este gran premio. A ver, te podría decir dos cosas. Una desde el número al cual yo le jugaría, si estuviera ahí en España, yo le jugaría al 1501. Es el que yo le jugaría. Pero independientemente de eso, digamos, es parte de la lógica esa que se juega en donde le ponen la esperanza afuera. O sea, creer que la vida te la va a cambiar ganarte el gordo de Navidad. Yo no te digo que ese dinero te ayudará mucho o te ayudará poco. Pero si no haces un cambio de transformación en tu vida, pues la verdad, el dinero algún día se te va a acabar. O los problemas van a ser lo mismo, nada más que ahora vas a tener más dinero. El ejemplo de eso lo ves muy claro justamente que hablabas de fútbol, ¿no? Maradona. Digo, para hablar un poco de fútbol y de lo que la gente espera creyendo que el dinero le va a solucionar la vida. Maradona, una persona que ha tenido muchísimo dinero, sin embargo nunca dejó de actuar en el lugar que actuó desde niño. Ese lugar de pobreza espiritual, mental, que cada vez que habla es para hacer lío, conflictivo siempre con cualquier figura paterna. O sea, ¿y porque tuvo más dinero lo cambió? No, al contrario. O sea, jamás se lo resolvió. Entonces, no creas que en tu vida ganarte el gordo de Navidad va a cambiar tu vida. Serás el tipo con los mismos problemas, no cara con más dinero. Nada más. ¿Y por qué has dicho el 1501? 15 del 1, el día de la conferencia. ¿El día de la? Espera, que Día de la conferencia. Ah, el día de la conferencia, vale, vale. Bueno, hoy el premio de la Lotería Nacional de 15 España ha sido hoy acabado en 7 el número, ¿vale? Pero bueno, yo tampoco, como tampoco lo sigo mucho, la verdad, no sé ni el número que es exactamente. Pues bueno, Cristian, creo que el siguiente vídeo será la continuación de Cristo, ¿no? Lo que Es un dejemos en lindo tema Navidad. para seguir hablando. Sí, ¿no? Lo dejamos aquí ya. Te agradezco mucho la invitación, la oportunidad de encontrarnos nuevamente. Para mí es un placer cada vez que tengo la suerte de poder compartir un ratito contigo y con todos los amigos de la Caja de Pandora.
Pues muchas gracias, Cristian. Feliz año, el que entra. Que sea la línea positiva la que trabajemos todos, aunque sea porque nos metamos creencias para programar eso en positivo, ¿no? Porque a lo mejor nuestros programas ya nos hacen ir con esa creencia espiritual negativa e ir a lo negativo. Entonces habría que empezar a reprogramar esas creencias en positivo o trabajarlas para eliminarlas y luego meterlas positivas, porque mierda encima de mierda como que tampoco vale la pena. Y muchas gracias y feliz año nuevo, Cristian, a ti y a toda tu familia y a toda la gente que nos ve en América, en Argentina, en todo el planeta, la verdad, porque es que nos ven en todo el planeta. Muchas gracias por seguirnos este año, que ha sido un gran año para todos. Desde la Caja de Pandora, gracias por seguirnos.